Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Enviamos un cordial saludo una vez más con ustedes aquí en Poliversia, desde el espacio que nos permite la Universidad Iberoamericana de Puebla. Enviamos cordiales saludos a nuestra querida Vicky en controles desde casita y para ustedes, Luz Marina Manzano, también desde casita. Vamos rápidamente a ver cuáles son las noticias que están en estos momentos en la palestra pública. Mes de febrero, ya nos encontramos en el segundo mes del año del 2021. Así, les voy a comentar entonces algunas notas que me parecieron interesantes para la fecha actual y empezaré por una nota que, a pesar de no ser economista, puesto que soy internacionalista, realmente me parece muy importante, ya que da un reflejo, da una breve pasada sobre cómo está la economía mundial, cómo se proyecta la economía mundial para el 2021. Esta nota es de la BBC de hace algunos días y dice: Economía mundial en 2021, ¿quiénes serán los ganadores y los perdedores? El coronavirus ha paralizado la economía mundial. El Producto Interno Bruto Mundial sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Millones quedaron desempleados o sus puestos suspendidos, y los gobiernos inyectaron billones de dólares en sus economías para evitar daños mayores. Sin embargo, la recuperación de 2021 es muy incierta. La economía de China está creciendo con fuerza nuevamente, pero es posible que muchas de las naciones más ricas del mundo no se recuperen por completo hasta el 2022, considerando una estimación temprana. La desigualdad también es rampante, mientras que los 651 multimillonarios estadounidenses han aumentado su patrimonio neto en un 30% a 4 billones de dólares. 250 millones de personas en los países en desarrollo podrían enfrentar la pobreza absoluta, y hasta la mitad de la fuerza laboral mundial puede haber perdido sus medios para subsistir. Nada fácil lo que nos explica esta nota. Agrega que incluso los países ricos que han comprado la mayoría de las vacunas disponibles pueden fallar en la inoculación de suficientes personas para crear inmunidad colectiva hacia finales del 2021. En los países en desarrollo, donde las vacunas generalmente escasean, se espera que el virus se propague más. Es probable que los grandes ganadores sean países como China y Corea del Sur, que lograron suprimir la COVID-19 temprano. Se proyecta que la economía de China crecerá en 2021 un 8%, más del doble que la de los países occidentales más exitosos incluso antes de la pandemia. La economía china, impulsada por sus exportaciones, se ha beneficiado de los confinamientos en los países occidentales. La demanda occidental de servicios como entretenimiento y los viajes puede haber disminuido, pero la demanda de bienes de consumo doméstico y suministros médicos ha aumentado. Y las exportaciones chinas a Estados Unidos han alcanzado niveles récord, a pesar de los altos aranceles impuestos por la administración de Trump. China también está expandiendo su influencia económica en toda Asia, con una nueva zona de libre comercio en el Pacífico y enormes proyectos de infraestructura a lo largo de sus rutas comerciales hacia Europa y África. ¿Por qué la economía china sobrepasará a la de los Estados Unidos en 2028? 5 años antes de lo previsto, está invirtiendo en tecnologías avanzadas para reducir su dependencia de las cadenas de suministro occidentales, en lo que se refiere a componentes como semiconductores. China ahora podría superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en 5 años, 2 veces más rápido de lo que se predijo previamente. Para los países ricos como Estados Unidos, Reino Unido y los de Europa continental, el panorama es menos optimista. Tras breves recuperaciones en el verano de 2020, sus economías se estancaron. Esto fue impulsado tanto por la segunda ola de la pandemia como por los confinamientos. En Estados Unidos, por ejemplo, el empleo y el crecimiento siguieron de cerca la evolución de la pandemia, más que los bloqueos aplicados de manera desigual a medida que la confianza de las empresas y los consumidores se desplomaba. Incluso con cierta recuperación en próximo año, se espera que estas economías sean un 5% más pequeñas que en 2022 que si la crisis no hubiera ocurrido.
Sin embargo, es probable que los mayores perdedores de 2021 sean los países en desarrollo. Carecen tanto de los recursos económicos para adquirir suficientes vacunas como de los sistemas de salud pública para tratar un gran número de pacientes contagiados. Tampoco pueden permitirse los enormes subsidios gubernamentales que han evitado el desempleo masivo en Europa y en Estados Unidos. Y con la demanda de sus materias primas paralizada por la recesión en Occidente y la poca ayuda disponible de los países ricos para aliviar sus grandes deudas, tampoco pueden permitirse más confinamientos. Incluso países de rápido crecimiento como Brasil, India y Sudáfrica enfrentan tiempos difíciles. Por ejemplo, Sudáfrica no califica para recibir vacunas del programa COVAX para países muy pobres, pero no está en condiciones de comprar ninguna vacuna en el mercado comercial, a pesar de producirlas localmente para las compañías farmacéuticas occidentales. Anteriormente, esos países tenían una clase media en crecimiento. Ahora muchos millones de trabajadores pobres se verán obligados a regresar a sus aldeas y barrios marginales urbanos debido a la falta de oportunidades laborales, enfrentándose a la pobreza masiva e incluso al hambre. Esta nota es mucho más extensa, la verdad es bastante compleja, explica poco a poco cómo China se está abriendo paso en la economía mundial a pesar de la COVID-19 y cómo la influencia que ha dejado de tener Estados Unidos en otros países, así como la influencia de Europa en otros países, dado que también han sido afectados por la pandemia, definitivamente ha hecho que los países que iban en desarrollo pues ya no vayan hacia esta dirección y que los países más pobres pues lamentablemente puedan ser ahora un poco más pobres. Las proyecciones son bastante caóticas, por ello algunas organizaciones como la Organización de Naciones Unidas están proponiendo algunas nuevas propuestas, de la redundancia, con el Fondo Monetario Internacional y en efecto se espera que sea China entonces el país que, a pesar de ser el que en inicio ha sido el coacervado de esta pandemia mundial, pues al parecer de igual manera ahora es el país que más está creciendo económicamente. Es una nota que nos permite dar un panorama un poco más claro de lo que está ocurriendo en el sistema internacional y darnos cuenta de cómo esta pandemia ha afectado a todos los países del mundo, puesto que efectivamente incluso China se ha visto afectado por el mismo. Vamos rápidamente con otras notas. Esta es de CNN y dice: el Senado dice que el juicio político de Trump es constitucional. 56 a 44 fue la votación de senadores para que este se lleve a cabo. El abogado criminalista Manuel Retureta dice que los abogados de Donald Trump parecieron reaccionar a lo que quería oír el expresidente de Estados Unidos en lugar de hacer un argumento constitucional, en referencia a sus declaraciones durante el primer día del juicio político. El abogado especialista insistió en que lo confundieron con esa defensa. Y es que recordemos que, pues, para la fecha ya, Estados Unidos tiene un nuevo presidente, que es el señor Joe Biden, y por la insurrección que se presentó en días de diciembre, lamentablemente el señor Donald Trump ha quedado actualmente acusado de manera nacional dentro de su país y de manera internacional para ser llevado a un juicio político por levantamiento, en este caso por insurrección, y al parecer estos senadores han determinado que es un juicio constitucional, por lo cual al parecer el juicio político contra Trump va. Vamos con otra nota y esta es de la BBC. Dice: tercer país seguro. El gobierno de Estados Unidos suspende los acuerdos de cooperación de asilo con Centroamérica. Esta noticia no es nada agradable seguramente para los países centroamericanos, y es que dice que los acuerdos de cooperación de asilo, ACA por sus siglas, alcanzados por Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras, quedan sin efecto desde el fin de semana, es decir, de la primera semana de febrero. Se trata de convenios que el gobierno del expresidente Donald Trump firmó con esos países centroamericanos y que permitían la deportación de migrantes desde Estados Unidos. Gracias a ACA, Guatemala se había convertido en un llamado tercer país seguro, una figura mediante la cual Estados Unidos podía enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a ese país.
El anuncio lo realizó este sábado Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que precisó que tras la suspensión llegará el punto final de los acuerdos. Recordemos entonces la última emisión de Poliversia en la cual comentábamos precisamente que el señor Joe Biden había echado para atrás varios acuerdos, varias de las firmas que había llevado a cabo en sus últimos días de mandato el señor Donald Trump, y pues entre estos, al parecer, uno de los acuerdos más importantes que se había llevado en el mandato de Donald Trump era precisamente para los países de Centroamérica con la notificación del tercer país seguro. Vamos con otra nota y esta es de Swiss Info. Dice: España prorroga restricciones a los vuelos desde Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. El gobierno español ha ampliado hasta el 2 de marzo las restricciones a la entrada de vuelos procedentes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, salvo para los nacionales y residentes en España y Andorra, por las cepas de coronavirus detectadas en esos países, según ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Sanidad ha detallado que se trata de la cuarta prórroga de las restricciones a los vuelos y barcos que proceden de Reino Unido. Asimismo, desde Brasil y Sudáfrica solo podrán llegar a España vuelos con ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español. Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, estas restricciones no afectan a los conductores de las cabezas tractoras de la mercancía rodada, ni tampoco al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo. Y esto en función de que recordemos que Reino Unido en particular ha tenido una nueva cepa de coronavirus en recientes días, y esto ha alarmado a la población europea. Otra nota interesante también, este periódico dice: el país que rechaza la vacuna contra la COVID-19 y dice que no hay coronavirus. Dice: una semana después de que se llega al trabajo con tos seca y sin sentido del gusto, se lleva al hospital y se muere en cuestión de horas. No habían hecho prueba de COVID, y según el gobierno de Tanzania, que lleva meses sin publicar datos sobre coronavirus, el país está libre de COVID-19. En este país de África Oriental hay pocas pruebas y tampoco hay planes para un programa de vacunación. Es casi imposible calcular el verdadero alcance del virus y solo una pequeña cantidad de personas pueden hablar oficialmente sobre el tema. Complicada la situación, puesto que el país que no reconozca que este virus está, como decía la nota anterior, en tránsito, lamentablemente expone a los demás países, puesto que sus trabajadores y sus turistas pues siguen en movimiento alrededor del mundo. Nos venimos para América y esta es de la BBC. Elecciones en Ecuador. ¿Cómo se puede reconstruir la endeudada economía de la nación latinoamericana? ¿Y qué papel juega el Fondo Monetario Internacional? Recordemos entonces que para este mes de febrero se tienen unas nuevas elecciones en Ecuador. Y dice la nota que cuando el gobierno de Ecuador eliminó los subsidios a los combustibles, miles de personas se lanzaron a las calles de Quito en octubre de 2019 para protestar contra el plan de ajuste económico del presidente Lenín Moreno. Si bien participan 16 candidatos en los comicios, quienes lideran la carrera en las encuestas son el economista Andrés Arauz, que es afín al expresidente izquierdista Rafael Correa, y el banquero y empresario Guillermo Lasso. Los dos candidatos representan el llamado correísmo y el anticorreísmo, que dividen profundamente al país y que encarnan dos modelos de desarrollo económico opuestos. A la pandemia se suma la persistente caída en el precio del petróleo desde 2014, que es el principal producto de exportación del país y que genera cerca de un tercio de los ingresos públicos, mientras que el resto proviene de la recaudación tributaria. Siendo una economía dolarizada que no puede imprimir dinero ni jugar con la devaluación monetaria, el país ha enfrentado una crisis de financiamiento que le ha puesto el camino cuesta arriba.
La deuda pública bordea el 70% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal supera el 8%, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esto es un poco lo que nos explica esta nota. Sin duda, el Fondo Monetario Internacional puede jugar un papel importante en términos de préstamos, pero ya la deuda pública bordea, como dice la nota, el 70% del Producto Interno Bruto, lo cual es alto para ser un país americano. Otro país americano que está sorprendiendo en estas últimas horas y que vale la pena comentarlo, puesto que lamentablemente continúan en tránsito muchos migrantes venezolanos en lo que va de Sudamérica, es el país colombiano, puesto que al parecer, en cuanto a las restricciones que ha tenido en recientes meses con los migrantes venezolanos, puesto que también ha generado mucho apoyo, pero pues digamos como para que no se desbordara la situación, también tuvieron sus restricciones. Actualmente dice esta nota de la BBC que Colombia se arriesga con Duque a una ambiciosa medida de regularizar a los migrantes venezolanos. En un momento en que en Colombia se estaba hablando de masacres, asesinatos de líderes sociales y ausencia de vacunas contra la COVID-19, el presidente Iván Duque dio un giro inesperado al debate con un anuncio histórico. Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de los migrantes venezolanos, dijo el mandatario, acompañado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Un tercio de los casi 6 millones de migrantes que han salido de Venezuela por la crisis que afecta a su país está en Colombia, y de ellos casi 1 millón no cuenta con un estatus migratorio regularizado. Ahora los venezolanos sin papeles en Colombia tendrán la posibilidad de entrar en este régimen de protección por 10 años hasta que formalicen su situación si quieren quedarse. Interesante, pues, efectivamente puedo dar fe de ello, pues las investigaciones que he realizado así lo demuestran. Casi 6 millones de venezolanos han salido del país y este es el éxodo más grande que se ha dado después del éxodo de Siria. De esos 6 millones, al menos 2 están en Colombia. Y bien, como explica la nota, al menos 1 se encuentra en un estatus migratorio irregular, lo cual quiere decir que esta medida efectivamente puede beneficiar a los migrantes venezolanos y también de alguna u otra forma le hace una contra a la xenofobia que se ha generado a nivel de América Latina por la triste situación de la fuga, la huida masiva que han tenido que tener los venezolanos del país y que ha hecho que, pues, lamentablemente se generen incomodidades en otros países. Esto puede ser un ejemplo para otros países de América Latina y no nada más con los venezolanos, sino en general para todos aquellos migrantes que necesitan la protección, que necesitan el apoyo, que necesitan el resguardo de los estados, puesto que, como hemos visto en sesiones anteriores de Poliversia, lamentablemente en ocasiones por la misma lentitud con la que se procesan los papeles, las identificaciones de los venezolanos, en ocasiones quedan totalmente apátridas, quedan totalmente sin identificación. Esto es un peligro, por supuesto, es un riesgo para los venezolanos y son los estados de recepción los que pueden apoyar en estas circunstancias, insisto, y que debería ser un ejemplo, en este caso Colombia, para otros países que les toca recibir pues migrantes, por ejemplo Estados Unidos, y que se convierten entonces en la nueva casa de esas personas que buscan un mínimo de estabilidad, un mínimo de posibilidad de sobrevivencia y que a veces, es decir, pues es lo que se espera, se busca que también sean aporte al nuevo país a donde llegan y para ello necesitan pues tener sus papeles en regla.
Esto es un poco de lo que tenemos para la actual fecha. Se gestan actualmente otras noticias, vale la pena esperar algunos días, semanas, puesto que especialmente el tema económico, conforme a la pandemia que se ha generado en el 2020, actualmente el tema económico resulta el más importante. Esto porque también en sesiones anteriores hemos escuchado aquello de los famosos fondos verdes, aquello de algunas medidas que quiere tomar el Fondo Monetario Internacional, aquello de algunas ideas que tienen los líderes de las élites en conjunto con las organizaciones como la Organización de Naciones Unidas. Entonces hay que esperar un poco, vamos a ver qué medidas se van a llevar a cabo. Ojalá sean medidas para el bien común, para el bien colectivo, para el bien mundial y no para algunas élites, puesto que se dice que algunos se están tomando el tema del cambio climático para volver a mantener en conjunto con la pandemia a la población encerrada, y esto puede ser también algo que prele derechos dentro del mundo actual que necesita seguir sobreviviendo, necesita seguir trabajando, necesita seguir llevando su día a día para poder continuar evolucionando como sociedad. Entonces, seguimos atentos a lo que vienen siendo las nuevas noticias próximamente, en próximos días, semanas y meses. 2021 no parece proyectarse como un país con mejores perspectivas que el 2020. Sin embargo, ante esta realidad, vale la pena mantenerse informados, vale la pena mantenerse con los pies sobre la tierra en qué es lo que está ocurriendo con respecto a las decisiones que se toman a nivel mundial y que afectan de una u otra forma desde los líderes a las distintas poblaciones, a los distintos países. Nos mantenemos entonces al tanto y, por supuesto, damos las gracias una vez más a la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien nos permite este espacio para poder llegar a todos ustedes y poder contar un tanto más, analizar un poco más y seguir observando un tanto más la realidad internacional en la que nos encontramos actualmente, en este caso para febrero 2021. Espero que se encuentren muy bien. Enviamos un cordial saludo a nuestra querida Vicky en controles y les habló Luz Marina Manzano desde casita. Sigamos cuidándonos de la pandemia. Que tengan un excelente día y una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano.